114 casi juramento. Fernando Iglesias, ¿estás de acuerdo con que el PRO asista y entregue a algunos de sus cuadros técnicos para colaborar? No digo un gobierno de coalición, porque no lo es, pero sí que ofrezca los dirigentes más experimentados, los exfuncionarios más experimentados para fortalecer a La Libertad Avanza? Sí, primera cosa, yo creo que, como dijo bien José Luis antes, el gran ganador de las elecciones es el país, es la Argentina, que se sacó la peor de las opciones, que era la continuidad de este régimen nefasto a cargo de un personaje nefasto que representa lo peor de la política argentina, que era Massa. Es el primer ganador del país. Segundo ganador es Milei y La Libertad Avanza. Yo apoyaba a Patricia Bullrich, y si me preguntás, sigo creyendo que Patricia era una opción mejor, pero la gente lo eligió a Milei, y Patricia y Mauricio tuvieron la generosidad de aceptar que la opción era muy clara, era la continuidad con Massa o el cambio con Milei. Y ahí hubo, como el propio Javier ha dicho, un apoyo completamente desinteresado, que incluye, obviamente, la disposición a nivel parlamentario de considerar todas las apuestas, de tratar de darle el mayor grado de gobernabilidad al gobierno, perdón por la redundancia, y también la de que si se necesita algún cuadro técnico, integre el gobierno, sin que esto signifique que va a haber un cogobierno. Bueno, de los ocho ministros, ¿no? Porque así lo dijo Milei, que va a tener 8 ministerios. Sí. Hasta ahora los nombres que han surgido, los que están confirmados por Milei, porque hay otros que es cierto que todavía él no los confirmó, son de Milei. Lo que puede pasar es que hoy muchos especulaban con que por las dificultades que va a enfrentar justamente el gobierno de Milei en sus primeros meses, por lo difícil del ajuste y lo que vendrá, que pueden ser ministros que tengan, bueno, un tiempo acotado en el gabinete y que luego sí pueda aportar Juntos por el Cambio, Macri, Bullrich, en fin, otros nombres para ocupar esos cargos, o quizás estén en segundas líneas. Que ocuparían las segundas líneas, claro. Un poco la idea era eso. Lo esencial es que vamos a enfrentar tiempos difíciles, que, a ver, todavía estamos pagando las consecuencias inflacionarias y de aumento de la pobreza, y no estamos hablando de poco, estamos hablando de un dólar que saltó de 2,70 a más de 1.000, de una inflación que fue de 70 a 140 medida para atrás y 300 medida para adelante, y de casi 2 millones más de pobres. Eso fue la consecuencia, entre otras cosas, de la inoperancia, del inútil de Massa, que como ministro de Economía fue un fracaso completo, pero también del plan Platita. Ahora, el plan Platita de 2021 era 1 punto del PBI. Ahora se gastaron 3 puntos del PBI. O sea que el 2024 va a ser muy difícil parar la inflación. ¿Cómo hace para parar la inflación cuando tenés una brecha cambiaria del 200%? Sacás el cepo y ¿cómo haces? ¿Cómo haces cuando tenés... Nosotros tenemos esa combinación rara de un atraso cambiario como el de la convertibilidad y un atraso tarifario como el anterior al Rodrigazo. Es decir, vamos a tener meses difíciles donde la gente va a tener que bancar con esfuerzo, pero sabiendo que hay una perspectiva, una situación complicada. El 2024 está de alguna manera jugado y iba a ser difícil en todos los casos. Claro. La diferencia que antes era un año difícil para seguir en la decadencia, ahora va a ser un año difícil donde el gobierno tiene que dar señales muy claras de austeridad y de recorte de gastos innecesarios, y a la vez tiene que dar una esperanza, porque también es cierto, eso lo digo con total franqueza, y digo con total franqueza que creo que el futuro de la Argentina en 2 o 3 años va a ser mucho mejor de lo que podemos ver ahora. José Luis, desde el punto de vista económico, 2 cosas. Dijo Milei que la hiperinflación es evitable, sí. Y la segunda, que va a atacar primero el tema de las LELIC para abrir el cepo. Sí. ¿Te parece correcta esa definición? ¿Estás de acuerdo? ¿Le agregarías algún otro tema para poner bajo la lupa? A ver, sí, la hiperinflación es evitable. Es más, yo creo que la hiperinflación fue la peor crisis de la historia argentina hasta el 2001. Y yo creo que se puede evitar claramente. Es más, si vos me decís, ¿qué crisis Argentina puede tener dentro de las que maneja el presidente electo? A lo mejor es un Rodrigazo en el peor de los casos y no una hiper, creo yo. Ahora, sin duda es evitable la crisis. Ahora, para que la crisis sea evitable, cualquiera sea el nombre de la crisis, Rodrigazo, 2001, hiperinflación, cualquiera, porque Argentina en los últimos 60 años ha tenido una crisis cada 7 años y medio. Así que hemos vivido en crisis, por lo menos yo tengo 62 años y desde que nací estoy en crisis en Argentina. Se puede evitar. Ahora, insisto, para evitarlo, las ideas
bastante correctas están, el mandato popular está, porque Milei ganó con holgura la elección. Faltan dos cosas esenciales acá, que hay que trabajar mucho. O tres, evangelizar, insistir, comunicar, pedir paciencia. Construcción del músculo político, es clave la construcción de la política, es clave el diálogo, un coordinador de todo esto. Y yo creo que de esa manera se puede evitar una mega crisis como un Rodrigazo o una hiperinflación. Ahora, como consecuencia de todo lo que Argentina ha pecado durante tantas décadas, acá no vas al cielo sin pagar el costo del purgatorio. O puesto en términos más terrenales, síndrome de abstinencia vamos a tener. O sea, ¿qué significa síndrome de abstinencia? Ajuste de las tarifas de los servicios públicos va a haber que hacer. Reducción del tamaño del Estado, echando ñoquis, o sea, ladrones de los sueldos de los buenos policías, enfermeros y maestros y de los contribuyentes va a haber que hacer. Cortar con las transferencias discrecionales a provincia va a haber que hacer. Desintermediar los planes sociales va a haber que hacer. O sea, este es un ordenamiento de las cuentas públicas donde lo paga la política, porque ese es el costo de la política, ¿no? Esta cosa donde el dinero es vidrioso, donde se va la plata sin saber cómo, ese es el costo de la política, para luego hacer la reforma estructural, ¿no? No nos olvidemos de eso. La reforma estructural requiere de mucho apoyo parlamentario y hoy los gobernadores de Juntos por el Cambio fueron claros. Ellos quieren ser partícipes de lo que se haga en el Congreso en cuanto a la reforma estructural del gobierno. Bueno, Milei fue muy claro respecto, por ejemplo, de la obra pública. En una de las entrevistas que dio, que está dando varias, dijo, bueno, para evitar la hiper, lo primero que hay que hacer, porque no hay dinero, hay que ordenar las cuentas, no puede haber déficit, no hay un peso para la obra pública. Mi pregunta es, ¿por qué él pone el modelo chileno, etcétera? Siempre hay una participación estatal, siempre hay como una mixtura entre lo público y lo privado. ¿A qué se refiere? A ver, lo que él dice, acá me voy a poner intérprete de lo que yo escucho de Milei, porque no he tenido diálogo con él, es que no es que el Estado deja de hacer obra pública, sino que se la transfieren para que hagan los privados esa misma obra pública. Por eso la obra pública pasa a ser cero en cabeza del Estado. La pasan a ser 100% los privados. Ahora, si eso es factible, a mí me parece difícil que eso se pueda realizar, porque un cordón cuneta en el medio de una villa es medio difícil que lo pueda hacer. Hay obras que no son rentables para el sector privado, claro, o sea, que las tenés que hacer, rutas que no... La concesión de rutas a lo mejor podés privatizar concesionando. Ahora, una parte el Estado la va a tener que hacer, así que eso yo no lo veo como factible. Incluso hay rutas, perdón, que no podés concesionar porque no hay peaje posible para poner. Yo no lo veo factible a eso. Ahora, lo que él pretende es eso, ¿no? Sobre las LELIC, yo creo que las LELIC son fruto de la inflación. Yo preferiría atacar de manera muy directa a la inflación antes de pensar en las LELIC. La inflación se soluciona dejando de emitir, generando confianza con una gran reforma estructural, como la que Milei pretende, una reforma laboral, privatización, una reforma al comercio exterior. Pero bueno, son matices, digamos, ¿no? Lo importante es que acá hay un rumbo en el sentido adecuado, hay un mandato popular para ese rumbo adecuado, ahora hay que trabajar mucho en el músculo político y en la coordinación de ese músculo político. Fernando recién hablaba sobre el tema de, creo que dijo, correr del medio a los gerentes de la pobreza, lo tradujo. Ahí hay un gran tema que tiene que ver, primero, con un gasto monumental y segundo, con un desafío permanente con los cortes de ruta y con el empoderamiento que sufren distintos sectores de movimientos sociales, algunos de ellos que tienen cero representatividad, como los Grabois, o 2% como los trotskistas. Digamos, ¿de qué manera se puede resolver eso de la manera más democrática posible? Bueno, Milei dijo una cosa muy significativa, una frase de Perón que a mí me gusta mucho. Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Sí. Que es una frase que empieza, porque muchos interpretan, claro, fuera de la ley nada, pero también es dentro de la ley todo. Y claro, esa combinación es la que creo que hay que llevar adelante. Dentro de la ley todo para llevar adelante las reformas que sean necesarias, apelando a todos los recursos de un gobierno que llega con una combinación muy difícil de manejar, que es un escaso poder parlamentario, es decir, una gran legitimidad popular, porque el triunfo fue aplastante, fue una paliza, pero con una escasa representatividad parlamentaria, escasa experiencia en la gestión y al mismo tiempo con la necesidad de hacer cambios profundos, rápidos y algunos complicados, dolorosos. Entonces, en esa situación es para sacar las leyes dentro de la ley todo lo que se pueda, y fuera de la ley nada. Fuera de la ley nada quiere decir que
me parece que hay que retomar la idea de que el orden público es un elemento de la democracia. A todos los que creen que viene una amenaza de 40 años a la democracia, una de las amenazas y una de las ataques concretos que hemos tenido es la privatización del espacio público por estos grupitos de los Grabois de la vida que te cortan la ruta, que te cierran la calle, que no se puede trabajar ni ir a un hospital. Entonces, me parece que en ese sentido tiene que haber una combinación razonable. Por supuesto, nadie quiere el conflicto ni nadie quiere consecuencias desgraciadas, pero tiene que haber un respeto de la ley por parte de todos y una fuerza de seguridad entrenadas para aplicar eso con legitimidad y con racionalidad. Justamente uno de los cargos que no se conoce todavía es el rol del ministro de Seguridad, porque el ministro de Economía, Milei dijo que lo tenía, pero no lo daba a conocer porque, Claro. bueno, no quería quemarlo. Pero en el caso del ministro de Seguridad, no sé si es que aún están coordinándolo, quizá con equipos técnicos de Bullrich, no lo sé, porque, bueno, es un rol que va a ser clave sin ninguna duda, ¿no? Sí, sí. ¿Qué decía Silvina? No, también agregar en relación a esto que me parece que la gente le dio, no sé qué opinan ustedes, pero el hecho de que Juntos por el Cambio esté, digamos, o el sector de Patricia Bullrich apoyando la idea de que la gente vote a Milei, pero también planteándose de que va a ser una oposición, digamos, con un sistema de oposición diferente, porque vos vas a tener al kirchnerismo, que hoy sigue ocupando, /peronismo, lugares de importancia dentro de diputados y senadores, y por fuera, en la calle, que van a tratar de poner palos en la rueda, pero vas a tener diputados, como los que hoy tenemos sentados, o personas que van a estar dentro del Congreso, que van a acompañar las reformas que sean necesarias dentro de la ley todo, pero que también van a ejercer el rol de control para tratar de garantizar, bueno, un poco el tema de que se cumpla lo que se ha prometido en la campaña y este reordenamiento y acompañar reformas que son necesarias, pero no poniéndose en el rol de oposición como hace el kirchnerismo, ¿no? Claro. De poniendo palos en la rueda en toda esta situación. Sí, además, Argentina se enfrenta en una situación, no es que la duda es, ¿qué hacemos? ¿Qué somos? ¿Francia, Suiza, Estados Unidos? No, es entre comer rebanada de viento o ser un país sensato. O sea, no es que nos estamos debatiendo en qué potencia mundial ser, sino es si vamos para un lugar razonable o terminamos comiéndonos entre nosotros por poco. Entonces acá yo te diría, a pesar de que hay que convencer, persuadir y consensuar, la verdad que las cosas que hay que hacer son de todo sentido común. O sea, ¿a qué ciudadano argentino de bien le conviene unas leyes laborales como las actuales, donde los comercios se funden para pagar los costos laborales que tienen que pagar, donde un empresario que tiene un problema con un empleado se funde por las multas y los juicios laborales que se tiene que comer? ¿A quién le conviene este tamaño del Estado, donde a los ciudadanos los matan como bichos, pero al mismo tiempo te demuelen impuestos para supuestamente darte seguridad? ¿A quién le conviene un sistema de obras sociales sindicales donde de 350 obras sociales sindicales que hay, solamente funcionan 50, pero hay 350 que cobran lo que pagan los empleadores, 6% sobre la nómina salarial, más lo que pagan los empleados con menos salarios nominales? ¿A quién le conviene un sistema sanitario de esas características? A ningún ciudadano de bien le conviene. O sea que las reformas que hay que hacer son de puro sentido común. Seguro. Seguro. Hoy se registraron dos hechos políticos importantes, dos noticias fuertes. Primero, la reunión entre la vicepresidenta condenada y saliente